Saludos a todos, mi nombre es Abraham Velázquez y esto es Ciencia Dinámica. El día de hoy el tema a ustedes les podrá parecer un poco extraño, ya que estamos hablando de estructura de Lewis del carbono y a la vez de diferencias entre compuestos orgánicos e inorgánicos. Este tema sale de una nueva sección que se llama Te ayudo con las tareas. Una persona de Santo Domingo, en la ciudad de Santo Domingo de los Áchilas, en Ecuador, me pidió ayuda para una tarea de secundaria, una tarea de colegio, donde me pedía justamente eh, realizar un pequeño resumen sobre lo que es el átomo del carbono, la estructura de Lewis de unos compuestos y diferencias entre compuestos orgánicos e inorgánicos, ¿sí? Esta persona, como les decía, estudia la secundaria en la ciudad de Santo Domingo, Ecuador. En la primera temática hablaba sobre realizar la estructura de Lewis de los siguientes elementos: carbono, sodio, neón, flúor, magnesio y francio. La estructura de Lewis es una representación del elemento químico que se encuentra en la tabla periódica con sus electrones de valencia, o sea, los electrones que están en el último nivel energético. En este gráfico que lo hemos sacado del libro de química de Raymond Chang, podemos ver que los grupos, ¿sí?, cada uno de los grupos, tanto en el bloque A como en el bloque B, ¿sí?, tienen un numerito: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En el bloque A, ¿sí?, donde tenemos los niveles de valencia, que son exactamente el mismo número que corresponde al número de cada uno de los elementos del bloque. Por ejemplo, los elementos del 1A tienen un electrón en su último nivel energético. Los del 2 tienen 2, los del 3, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 respectivamente. ¿Sí? Por tanto, para la tarea aquí que nos presentaron, resulta muy fácil encontrar cuál es la representación de Lewis para cada uno de estos. Para el carbono, pues la encontramos aquí, ¿sí?, representada con 4 electrones de valencia. Para el sodio, lo encontramos acá, representada con un electrón de valencia. ¿Sí? Recuerden, electrones de valencia, electrones del último nivel energético. ¿Sí? Recuerden. Si tienen alguna duda, pueden hacerla en los comentarios. Los niveles energéticos son cada uno de estos 7 niveles en los que se distribuyen los átomos. Para el neón lo tenemos por acá, está en el 8A y tiene 8 electrones. El flúor, ¿sí? El flúor lo encontramos aquí al ladito del neón y él tiene 7. El magnesio lo encontramos por acá hacia la izquierda en el 2A. Si está en el 2A, tiene 2 electrones de valencia. Y el francio lo encontramos en el 1A, acá al final, con un electrón de valencia. Esa sería la forma en la que se grafica, ¿sí?, los electrones de valencia, o sea, las estructuras de Lewis de cada uno de estos elementos, para la tarea que nos están solicitando. Voy a borrar esto que está aquí y continúo con la siguiente pregunta que nos hicieron. La siguiente dice que realice un resumen sobre el átomo de carbono. Bueno, este átomo de carbono realmente es un átomo que, miren, vamos a ponerlo aquí, tiene 6 electrones. ¿Sí? En su forma isotópica más común, tiene 6 electrones, 6 neutrones y 6 protones. Su masa atómica es de 12.01 gramos por mol y esta es su configuración electrónica: 1s2, 2s2, 2p2. En el primer nivel energético tiene 2 electrones y tiene 4 en el último nivel energético, lo que habíamos hablado anteriormente, que tenía 4 electrones de valencia. Su forma cristalina es esta forma que está aquí, ¿no? Podemos encontrarlo en formas orgánicas e inorgánicas. Formas inorgánicas como por ejemplo sales como los carbonatos y bicarbonatos, gases como el dióxido y el monóxido de carbono, que son los más comunes que encontramos. También tenemos formas orgánicas que son sus formas más abundantes y de las más conocidas que podemos ver aquí a la izquierda.
tenemos una de las formas más comunes, más conocidas del carbono, que es su forma de carbón vegetal, ¿no? En esta que está aquí en medio es una forma bastante común, bastante utilizada también, lo habrán usado en el colegio, en la universidad, en la escuela, es el grafito, ¿no? Esta mina que se encuentra en el interior del lápiz. Y hay formas interesantes como el diamante. Todo esto responde a cómo se estructuren, cómo se van distribuyendo cada uno de los átomos del carbono. Entre más ordenados estén, como por ejemplo en el caso del diamante, esta forma hexagonal se va viendo más organizada y más compacta. ¿Sí? Entre más desordenado esté, puede adquirir otra forma. Hay formas interesantes del átomo de carbono, ¿sí? Que no menciono en este momento, pero formas muy interesantes como las buquibolas, los fulerenos, las nanoespumas, estas buquibolas que se parecen a un balón de fútbol. Son formas muy interesantes del átomo de carbono. Es uno de los elementos de la tabla periódica, de los más antiguos conocidos utilizados por el hombre en su forma de carbón desde la prehistoria. En la siguiente y última pregunta nos decía que hiciéramos una comparativa entre compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. Pues la base estructural de los compuestos orgánicos, aquí hay un factor común en estas preguntas que les han hecho a los chicos de este colegio, es el carbono, ¿no? La base estructural de los compuestos orgánicos es el carbono. Es un carbono que tiene unos enlaces que son enlaces de tipo covalentes. Pero vamos a mencionar las características, de a poco. Para ello he montado esta tablita donde pongo del lado izquierdo los compuestos orgánicos y del lado derecho inorgánicos. En cuestiones de abundancia, los compuestos orgánicos aproximadamente llegan un 99% en la Tierra, mientras que el restante serían los inorgánicos. Los tipos de enlaces, los enlaces que tienen los compuestos orgánicos, en su mayoría son enlaces covalentes no polares. Mediante enlaces iónicos y enlaces metálicos, mayoritariamente es que se unen los compuestos inorgánicos. La solubilidad de los compuestos orgánicos suele ser en solventes no polares, o sea que son poco solubles en agua y en solventes polares. Hay una mayor solubilidad de los compuestos inorgánicos en agua y en solventes polares, ¿no? Estos que tienen cargas positivas y negativas. Por su tamaño, ya que el carbono puede unirse y formar grandes cadenas, suelen tener compuestos con pesos moleculares mucho más altos que los inorgánicos. Los compuestos orgánicos suelen ser mucho más flamables, más combustibles, mientras que los inorgánicos no lo suelen ser. Cuentan los compuestos orgánicos con puntos de fusión y con puntos de ebullición mucho más bajos que los compuestos inorgánicos. Cuando están en solución o cuando están fundidos, ¿sí? Los compuestos orgánicos en su mayoría son malos conductores eléctricos. En las mismas condiciones, en solución o fundidos, los compuestos inorgánicos son muy buenos conductores eléctricos. Hay sus excepciones en todos los casos. Las reacciones. En los compuestos orgánicos, las reacciones necesitan de catalizadores, por lo tanto, suelen ser un poco más lentas, ¿sí? Casi que todas las reacciones de los compuestos orgánicos pues son irreversibles, mientras que las reacciones de los compuestos inorgánicos son más espontáneas, por lo tanto son mucho más rápidos. Hay un fenómeno que se llama isomería, que cuando tienes una fórmula molecular, por ejemplo el CH4, en su estructura pueden tener este fenómeno. Isomería, ¿qué quiere decir? Elementos que comparten una fórmula molecular, pero pueden tener un grupo funcional diferente, ¿sí? Con lo cual tendrían un comportamiento químico ligeramente diferente. También podrían tener la ubicación, ¿sí? O la posición de alguno de los elementos en un lugar diferente de la estructura del compuesto, ¿sí? O puede verse modificada un poco su estructura. Se me ocurre
un compuesto de 3 carbonos, un propano, ¿sí? Que tiene una secuencia de 3 carbonos bien ordenadas, con un propil, ¿no? Un radical, que tiene sus 3 carbonos, pero están organizados de forma diferente. Ese fenómeno es muy raro en los compuestos inorgánicos, la isomería. Los compuestos orgánicos en su forma sólida suelen formar cristales amorfos, mientras, hablo en su mayoría, ¿no? Porque también hay sus excepciones, y en su mayoría los compuestos inorgánicos suelen formar ya estructuras geométricas cristalinas, muy bonitas, muy interesantes, ¿no? Hay muchos cristales de alto interés comercial que se forman a partir de, de sales de los compuestos inorgánicos. Bueno, y con esto hemos tratado de responder brevemente estas 3 preguntas de la tarea de estos chicos de la unidad educativa de Santo Domingo, ¿sí? Que no vamos a mencionar el nombre de las personas ni de la institución, pero que esperemos les sirvan. Y si tienen dudas, si tienen alguna tarea que no pueden resolver un punto en particular, en esta nueva sección de Te ayudo con tus tareas, ¿sí? Pueden enviarme, pueden escribirme directamente en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, como Ciencia Dinámica. No se olviden de compartir, por favor, darle like, suscribirse para que reciban notificaciones cuando se presenta un nuevo video, ¿no? Y estar atento a cualquier novedad. Estaré leyendo todos los comentarios y sugerencias y si tienen dudas con una tarea, adelante. Muchas gracias.